Empezamos. Bueno, Alzaldeon, eskerrik asko etortzeagatik egun bero honetan. Lehenengo aldia es la primera vez, bueno, gaztelera siendo luego, gaztelera es la primera vez que me pongo así con esto en plan de showman y no estoy muy acostumbrado, la verdad. O sea, un poco nervioso ya estoy también. Podéis perdonar algún fallo o alguna historia. No os quiero aburrir con datos. Hay muchísima información de 5G que podéis encontrar en internet y tampoco es mi intención cargar con muchos datos, ¿no? El objetivo es esta historia de 5G y campos electromagnéticos que parece como una cosa paralela con la situación que estamos viviendo ahora y puede que no lo sea, ¿vale? A nivel científico hay ya evidencias, que ya iremos viendo algunas, que pueden ir por la vía de que toda la sintomatología del COVID sea causada por campos electromagnéticos. Nosotros no somos negacionistas, lo que queremos es que se investigue, pero que se investigue en profundidad. Y estaría bien coger a una persona que dé en el test negativo de todas las maneras, test serológico, PCR de todas las maneras, aislarlo bien y someterle a campos electromagnéticos. Y luego ver lo que le pasa, ¿vale? Porque parece que la sintomatología causada por exceso de radiación y a partir de unos niveles coincide bastante bien con todo lo que se conoce hoy en día por COVID. Entonces, mi intención es explicaros un poco cómo veo yo el tema energético a partir del ser humano para entender mejor un poco pues cómo podemos hacerle frente también a todo esto y entender un poco la lógica de cómo funcionamos como seres energéticos. La Tierra tiene un campo energético a su alrededor, científicamente o a nivel físico, que se explica como magnetosfera, ¿no? Un campo magnético que nos protege de la radiación que viene del Sol. Y veis aquí, este sería el lado diurno y por detrás el lado nocturno de la Tierra, con ese campo diferente. Entonces, en el lado diurno ese campo está más compacto y en el lado nocturno se abre. A nosotros, como personas, nos pasa exactamente lo mismo. De día, nosotros también tenemos un campo energético, veremos diferentes modelos que se plantean en diferente bibliografía. De día, nuestro campo está más compacto, tenemos las capas más potentes, entonces aguantamos mejor ruidos, aguantamos mejor campos electromagnéticos, aguantamos mejor una discusión, aguantamos mejor una tensión emocional. Y a la noche, nuestro campo también se abre. Entonces, ¿qué significa eso? Que a la noche somos más vulnerables. Un campo electromagnético a la noche nos hace muchísimo más daño que durante el día. Igualmente, también un ruido a la noche molesta mucho más que de día. Luego, los que hacéis meditación, no sé si aquí habrá gente de todo, ¿no? Pero es muy diferente hacer una meditación a las 4 de la tarde o a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana el campo energético está mucho más abierto. Entonces, pues la conexión es diferente. A lo que puedes llegar a las 4 de la mañana o a las 4 de la tarde, respirando y haciendo el mismo ejercicio, es muy diferente, ¿no? Y los sueños, hay otro tipo de historia. La Tierra como imán, ¿no? Un campo y otro campo. No sé si a los que leéis libros de geología y estas cosas habréis leído que es mejor poner la cabeza hacia el norte, ¿no? Una brújula funcionaría, escogemos un hilo, cogemos una aguja imantada por la mitad y la colgamos y el polo positivo de la aguja se pone a mirar hacia el polo negativo de la Tierra, que es el polo norte. Entonces, el polo positivo nuestro está en la cabeza. Si a nosotros nos colgasen de un arnés y nos pusieran en horizontal, como si fuéramos una brújula, en teoría tenderíamos a ponernos con la cabeza hacia el norte. Y luego hacia el este también es una orientación que normalmente recarga, porque genera un giro
en el sentido de las agujas del reloj, un giro positivo. Hacia el oeste normalmente descarga. Y luego esta figura, con esta figura podríamos dar toda la charla, todo lo que os voy a contar hoy prácticamente. La figura del árbol. Un árbol es un dibujo de un campo toroidal. Un campo toroidal dibujo. O sea, si juntamos las raíces con las ramas, tenemos como un donut gigante, ¿no? Pues este dibujo lo tenemos todos, desde las personas, a las células, al planeta. Todo ser vivo, toda entidad genera un campo energético tipo toroidal. Entonces, cuando ese campo energético toroidal no está bien, es donde tenemos pues, puntos de dolor, enfermedades, etc. Y todos los templos se basan en tener este campo energético sano. ¿Qué quiere decir eso? Que haya muy buena conexión a tierra y muy buena conexión a cielo. Los templos son intentos de copias de los árboles. Lugares en los que entras en un campo energético ordenado y puedes sentir algo diferente. ¿Qué pasa? Que tú entras con tu campito pequeñito a un campo más grande, un árbol maestro, por ejemplo, y es normal sentir algo especial. Aunque uno sea ateo, anticlerical, lo que sea, entrando en una ermita que funcione bien energéticamente, puedes sentir ese algo especial. Ese algo especial no es más que entrar en un campo energético más grande que el tuyo y con un orden. Aquí tenemos lo mismo que os he explicado antes, el mundo como imán gigante y una aguja que se orienta hacia ese norte. Aquí diferentes modelos de campo energético humano, en diferente bibliografía. Todos son parecidos, con un polo positivo principal y un polo negativo debajo. Entonces, entre el polo positivo y el polo negativo se generan diferentes capas, tipo como si fuera una manzana, una cebolla. Una manzana también es el dibujo de un campo toroidal. ¿Bien? Aquí el modelo hindú. Este es el modelo que aparece en el libro de Bárbara Brennan, de Manos que curan. Y aunque se ve diferente, en base es lo mismo, o sea, un polo principal arriba, otro abajo, y diferentes capas. Este es el modelo de un instituto americano, el HeartMath. Estos lo explican como campo magnético puro y duro, físicamente generado por el corazón. El corazón también es como un músculo que es como si fuera un embobinado, y genera un campo magnético en unidades muy bajitas, pero es campo magnético. Entonces, ese campo magnético nuestro es variable y varía con nuestras emociones, con nuestro humor, con el miedo. Si estamos con miedo, el campo energético disminuye mucho. Si tenemos presencia de campos electromagnéticos, también puede alterarse. Rudolf Steiner ya dijo a principios del siglo que la única forma para protegerse en el futuro de los campos electromagnéticos era mejorar espiritualmente. Y ahora estamos en un punto de inflexión muy potente. O sea, vamos o hacia una esclavitud o hacia poder vivir el cielo en la tierra. Entonces, pues hay que intentar elegir bien. Aquí tenemos, ¿no?, un dibujito con miedo, un campo energético pequeño, con amor, un campo energético muy grande. Y luego, los diferentes campos energéticos también interactúan. Yo, si me acerco a ella, rompo el distanciamiento que nos imponen, nuestras bobinas pueden entrar como si fuera un transformador a complementarse. Al lado de una persona con buena disposición se pueden potenciar los dos campos energéticos. Ahora, también puede pasar que una persona te robe campo energético cuando hay un abuso energético. Un abuso energético, por ejemplo, es una queja. Alguien te queja de ese campo energético tuyo, roba a su campo y crece de forma pues rara, ¿no? De diferentes. Esto es una máquina que se llama la GBV, que metes los dedos y hace una interpretación del campo energético alrededor del cuerpo y aparecen diferentes escenarios. Uno después de oír una canción, este de aquí abajo, comparando este con este, es el campo energético de un niño, y aquí el campo energético de un niño después de 10 minutos jugando en la PlayStation. Y en lugar de 10 minutos, pues suelen estar horas a veces, ¿no? Entonces,
todo lo electromagnético está afectando a ese campo nuestro. Nosotros somos seres electromagnéticos. Cuando se habla de electromagnetismo parece que es una cosa como artificial, malo y tal. Pues no, los campos electromagnéticos son necesarios para la vida. La Tierra tiene su propio campo electromagnético. Nosotros emitimos inducción magnética, campos eléctricos, somos seres electromagnéticos. Entonces eso nos afecta, ¿no? El término de radiestesia es exactamente eso, sentir las radiaciones. El término lo inventaron dos curas para el tema de sentir las corrientes de agua, las fallas, todas esas cosas. Yo vengo un poco de ese mundo, ¿no?, de la geobiología, y se trata de lo mismo. Una alteración, en este caso son alteraciones magnéticas naturales, pero cuando pasa una corriente de agua por debajo y nosotros pasamos por encima, afecta también a nuestro campo energético, porque es una variación del campo magnético natural. Si medimos con un aparato, con un geomagnetómetro, el campo que tenemos de media, puede ser, por ejemplo, 40.000 nanoteslas de campo estático, cuando pasamos por una corriente de agua, ¡pum!, hay una disminución en seco de ese campo magnético. Entonces, una variación en el campo magnético natural también nos afecta, ¿vale? Y a nivel histórico, estas variaciones de campos electromagnéticos, al principio de la pandemia hubo un médico americano, Thomas Cowan, que habló sobre un libro de Arthur Firstenberg, y pues después de oír eso, lo primero que hice, igual que hizo nuestro amigo Cote, fue comprarse el libro. Porque hay una información que es una pasada. O sea, explica detalladamente, desde el siglo XVIII y de antes, cómo el cuerpo va haciendo adaptaciones a los cambios que hace el ser humano en el campo electromagnético, con la corriente alterna primero y antes también con los experimentos de voltajes. Y, por ejemplo, la gripe la señala como una adaptación que hace el cuerpo para adaptarse a esa... Es una crisis que hace el cuerpo para una nueva situación electromagnética. Entonces, la primera gripe, que se llamó gripe rusa, la pandemia rusa, que fue en 1889, fue cuando se introdujo el campo, la corriente alterna en las ciudades. Luego la gripe española, 1917 y 18, cuando los militares empezaron a utilizar señales de radio para comunicarse por todo el mundo. Entonces, la gripe realmente es un regalo que nos hace nuestro cuerpo para mejorar y adaptarnos a esa nueva realidad. Hay también casos de gripe desde el siglo XVII y XVIII que se dieron en barcos y ahora se ha demostrado que coincidían con cambios en los campos magnéticos que emite el Sol a la Tierra. Entonces, cuando hay variaciones en el Sol, también tenemos variaciones en el campo terrestre. Entonces, nuestro cuerpo, ese campo nuestro, ese campo todavía nuestro, pues está continuamente adaptándose al estado electromagnético que tenemos alrededor. Vale, la Tierra, como hemos dicho antes, ya tiene sus propias vibraciones, tiene frecuencias, tiene ritmos. No sé si sabéis lo que es un campo electromagnético, hablamos así en general, pues vamos a intentar, aunque sea de forma muy simple, explicarlo, ¿no? Un hercio, ¿sabéis lo que es? Todos. 50 hercios. No. Hercio significa ciclo por segundo. Por ejemplo, la Tierra tiene una vibración natural de 1,01 hercios. Eso significa que es como si fuera una ola que sube y baja cada segundo. Nuestro corazón se acopla a esa frecuencia natural, por ejemplo. De media tenemos 60 pulsaciones por minuto. Y así pues hay otras frecuencias, ¿no? La frecuencia de Schumann, que también es muy conocida, 7,83 hercios. A esta frecuencia estamos acoplados todos los mamíferos por el hipotálamo. Por encima de esa frecuencia estamos despiertos y por debajo de esa frecuencia normalmente nos dormimos. En el cerebro tenemos un popurrí de frecuencias. Si hacemos una relajación podemos estar entre 7,8 y 15, como media de ritmos, de frecuencias. Ahora que yo estoy hablando y vosotros escuchando despiertos, se supone, estaríamos entre 15 y 25 ondas beta, y por encima ya ondas
gamma, pues ya cuando entramos en alteración o en nerviosismo más fuerte. Por debajo de eso, por debajo de 7,8 nos dormimos, o sea, es un umbral al que estamos acoplados, adecuados los mamíferos, y otros animales seguro que a otras frecuencias. Entonces, cuando nos varían un poco este estado de frecuencias, nuestro cuerpo sufre. Por ejemplo, los aviones o los cohetes o las estaciones que están muy lejos de la Tierra tienen simuladores electromagnéticos para poner las ondas de Schumann, las otras frecuencias electromagnéticas naturales, para que el cuerpo piense que está en la Tierra, porque los primeros astronautas parece que están de salud fatal, entonces se ha estudiado mucho en ese sentido. Sobre esto los militares llevan estudiando 100 y pico años, sobre los efectos de los campos electromagnéticos. Entonces, a nivel científico hay una guerra total. Luego al final veremos efectos biológicos de los campos electromagnéticos, pero cada vez que se publica en un estudio científico que afecta de determinada manera, salen otros dos diciendo que ese estudio no se puede demostrar. Entonces, habría que ver quién paga cada estudio, ¿no? Pero es el tema a nivel científico más estudiado de todos. Hay miles y miles de artículos científicos sobre los efectos de la electricidad. Incluso, pues desde finales del siglo XVIII, XIX, era un tema que se estudiaba mucho y había muchos tratamientos de dar voltajes, de esto, de tal. Y además es muy posible que el electromagnetismo sea la medicina del futuro. De la misma manera que nos pueden crear enfermedades o incluso matar, con campos electromagnéticos, pulsaciones bien aplicadas, se puede curar. Entonces, sabiendo todo lo que sabemos ya a este nivel de la historia, en este punto de la historia, tendríamos que exigir que las tecnologías sean saludables. Bueno, igual no que por utilizar el teléfono móvil te cures de no sé qué, ¿no? Pero por lo menos que sean menos dañinas. Antes decía que las variaciones del Sol, del campo magnético de la Tierra, también nos afectan, incluso a nivel de masa global de la Tierra. Y hay un punto muy interesante, que fue entre el año 900 y 1200, que a nosotros aquí también nos han engañado a lo bestia. O sea, nos han dicho que era una época oscura, la Edad Media. A mí me gustaría mucho poder viajar en el tiempo y estar en esa altura. Fue una época de muchísima conexión espiritual. Se construyeron iglesias románicas por todos los sitios. Aquí mismo en Guipúzcoa tú vas a un pueblo pequeñito, no sé, cualquiera, quizá, tal, de repente ves un mamotreto de la leche. Pues antes las iglesias eran como casas de cultura, eran de uso para todos. O sea, nos han engañado muchísimo con eso. En Eibar tenemos el santuario de Arrate ahí arriba, a 7 kilómetros, y está documentado que hacían fiestas terribles. Dentro de la iglesia se hacía de todo, conciertos, música, baile. Este gráfico está publicado en un libro de Raymond Montersí, que ha sido nuestro gran maestro de geometría sagrada. Y si veis ahora en el año 2000, a nivel de magnetismo terrestre, vamos hacia una época de una apertura espiritual brutal, si es que nos dejan. A nivel natural, de magnetismo y de electromagnetismo natural, estamos a la entrada de una época que puede ser muy bonita. Y ellos lo saben. Y por eso también están apretando. Yo creo que también tienen que tener miedo para todo lo que están apretando. Lo que tenemos que hacer es nosotros empoderarnos, tener ese campo energético nuestro a tope. Y ahora os cuento esto porque luego pasaremos a cosas que dan más miedo. Entonces... Bueno, el espectro electromagnético, todas las frecuencias medibles que tenemos a nuestro alrededor. O sea, 0 hercios sería un campo estático, sin vibración. 1 hercio sería una onda cada segundo, ¿no? 50 hercios de electricidad normal sería 50 ciclos en un solo segundo. Y así vamos subiendo.
Si esto es todo el espectro electromagnético, la luz, lo que nosotros vemos, es solo este cachito de aquí, ¿vale? Aquí ampliado, desde el rojo hasta el violeta. Por debajo tenemos infrarrojo en frecuencias, y si vamos a frecuencias más altas, ultravioletas. En el ultravioleta está el ultravioleta A y el ultravioleta B. Ahí está el límite de radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. No sé si se entiende esto, pero a nivel científico, los que defienden que los campos electromagnéticos son inocuos, dicen que por debajo del ultravioleta, o sea, en radiaciones no ionizantes, que el único efecto que producen los campos electromagnéticos es el efecto térmico, que se caliente un poco la piel y que no pasa nada por eso. Y hay otro montón de gente que defiende que no, que aparte de efectos térmicos hay efectos biológicos y bastante graves. Lo que nosotros vemos de la realidad es solo este cachito. Si tuviéramos visión en otras frecuencias, no nos veríamos así. Pues le veríamos allá con otra forma diferente, seguramente. Igual con un movimiento alrededor, ¿vale? Esos campos energéticos, que también tienen su forma en espectros que no vemos nosotros. A ver, que estaba hablando con una archaña y nos ha dicho que, como nosotros además siempre hemos defendido, que la ley orgánica del Estado está por encima de una ley autonómica o comunitaria. Con lo cual, aquí, como estamos en un espacio abierto, podemos estar todos tranquilamente sin mascarilla si aguantamos el 1,5 metros de seguridad. O sea, si queréis os podéis quitar y ya es un poco de espacio y a respirar, que es libre, ¿vale? Solo eso. Bueno, pues es un gusto veros sin mascarilla. Vale, es que te casco. Bueno, seguimos. El mismo esquema de otra manera. Bueno, luego los límites legales. En bajas frecuencias, en campos electromagnéticos de bajas frecuencias, 50 Hz, la electricidad normal, el límite legal está en 1000 nanoteslas y hay recomendaciones que dicen que el valor debería estar por debajo de 100. El abismo entre un valor y otro es una pasada. En Suecia, por ejemplo, en normativa laboral, para 8 horas seguidas, el máximo son 200 nanoteslas. Y aquí el límite legal está en 100.000. O sea, el abismo es brutal. A nivel de 5G y de campos de alta frecuencia, también es lo mismo. 5G, 4G, Wi-Fi, televisión, todo lo que el ser humano ha utilizado en radiocomunicaciones está en esta lista, que está por siglas. Aquí en rojo veis UHF. Os suena UHF, ¿no? De la tele que llamamos UHF, pero UHF en realidad significa frecuencia ultra alta y es el rango entre 300 megahercios, 300 millones de hercios y 3.000 hercios. Y cuando va aumentando la velocidad de la onda, disminuye la longitud de onda. Es como si fuera en una guitarra, ¿no? Cogemos una cuerda y la sacudimos, vibrará a X hercios. Si cogemos la mitad de la cuerda, va a vibrar al doble de velocidad. ¿Sí? Entonces aquí tenemos diferentes longitudes de onda y en este rango de 300 a 3000 tenemos casi todo lo que ahora se ha desplegado a tope, lo que ha aumentado exponencialmente. Por ejemplo, la señal Wi-Fi, que luego al final hablaremos de recomendaciones con el router y tal. La señal Wi-Fi tiene una longitud de onda de 12 centímetros. En 12 centímetros en el cuerpo tenemos muchas cosas que pueden resonar. Por ejemplo, el corazón, un órgano muy sensible. Puede que mi corazón tenga un tamaño X, 11 y pico, el suyo tenga una medida de 12, un poco más grande, y con la misma señal yo no me entere y a otra persona le haga polvo. Entonces, cuando hay muchas frecuencias, hay más boletos en el aire para que a una persona la afecte de determinada manera. Y ahora, en la 5G veremos que han cogido muchos tipos de frecuencia para muchos tipos de señales. Y además cambia la forma de las ondas también. Son señales nuevas, quieren multiplicar la velocidad por 10, entonces para hacer eso, la señal cambia bastante.
Aquí los límites legales para altas frecuencias, pues otra vez otro cachondeo. Para el Wi-Fi el límite legal es 10 millones de microvatios metro cuadrado. Este es para GSM 900, por ejemplo. Nosotros, cuando en una casa encontramos 100 microvatios metro cuadrado, por encima de ese valor ya hacemos un trabajo de apantallamiento, o sea, intentar ya mejorar los valores con diferentes técnicas. Aquí no sé si tenéis los móviles encendidos. Sí, tenéis. Bueno, igual puede ser este cacharro también. Pero podríamos ir bien. Ahora estamos aquí en valores entre 100 y 200, ¿vale? No son exagerados. Ahí detrás hay una antena y he hecho un paseo con Julen antes por ahí y había valores de 15.000, 20.000 microvatios metro cuadrado. Es una exageración, pero aún así está súper dentro de la ley. O sea, son valores que están dentro de la ley, pero son una aberración. Por encima de 1.000 microvatios metro cuadrado, normalmente en las casas hay sintomatología bastante grave. Ahora lo interesante sería cruzarla con COVID-19, a ver si hay correspondencia. O sea, lo que exigimos es ciencia, es estudiarlo. Para entender un poco cómo funcionan las antenas, pues muchas veces la gente se emparanoia cuando tiene la antena cerca. Pero si no la tiene a la vista, normalmente los valores bajan mucho. Las antenas se emiten como si fueran focos que emiten en horizontal y un poco hacia abajo. Entonces, este es un esquema bastante chapucero. Si hay un edificio aquí enfrente, la mayor parte de la señal rebotaría. Lo que pega a las paredes, un 80% rebota, pasa a una parte, y luego las ventanas normalmente pasa el 90%. A no ser que sean ventanas de las nuevas que tienen control térmico, y como tienen un film metálico para que no entren los rayos ultravioleta, también apantallan bastante bien a telefonía móvil. Este es un esquema de Salzburgo y ahí estaría la antena de telefonía y veis cómo los edificios hacen sombra a los de atrás, ¿no? Los valores más violeta, estos serían los valores con más radiación, y las zonas verde claro con menos. Entonces veis cómo se distribuiría. Pues en una casa que están las antenas a la vista, pues ojo, normalmente los valores ya son bastante altos. Si está la antena cerca pero estás debajo, si estás aquí debajo, pues se llama efecto paraguas, lo tienes ahí, pero las ondas pasan por encima. Y si hay un edificio entre la antena y tu edificio, normalmente se lo come el otro edificio. Aquí diferentes fotos de antenas. Bueno, este es un estudio científico de 1932 con una estación de radio, un transmisor de radio de 10 a 1000 MHz. Y los efectos encontrados, los primeros con largas exposiciones, fueron fatiga, irritabilidad, nerviosismo, pesimismo, insomnio, pésimo descanso nocturno y despertar agotado. Esto también va de exposición larga y continua, lo que tenemos dentro de la casa. A nosotros muchas veces nos llaman por preocupación por las antenas y muchas veces el mayor problema está dentro de la propia casa. Con el router Wi-Fi, los teléfonos inalámbricos, que muchos de ellos son antenas dentro de casa 24 horas, 7 horas a la semana, o sea, 7 días a la semana. Hay también teléfonos inalámbricos que son eco, que solo emiten cuando tú llamas o cuando recibes la llamada y los demás están en stand-by, como apagados. Entonces todo esto pues hay que generar un poco de cultura de higiene electromagnética, o sea, de estar en espacios saludables dentro de nuestras casas. Diferentes antenas. O luego veremos algunas fotos, pero con el 5G va a haber antenas de todo tipo. O sea, no se puede decir, va a haber antenas pequeñitas, grandes, dentro de farolas. Hay un montón de farolas nuevas que están poniendo cerca, ya aquí en Guipúzcoa, y están preparadas para llevar todas 5G. Pues lo que tienen previsto es aumentar muchísimo los valores de radiación también, aparte de la señal que es diferente. Bueno, este es un estudio hecho en Francia por Roger Santini, ya se murió este investigador, pero aquí en el gráfico tenemos pues la prevalencia de diferentes síntomas y la distancia a las antenas. Entonces, aquí está menos de 10 metros, entre 10 y 50 metros a la antena, y los síntomas los mismos que 70 años antes, o fatiga, irritabilidad, dolor de cabeza, náuseas, pérdida de apetito, dormir peor, etc. O sea, lo mismo. Ya se sabe desde hace mucho que efectos biológicos hay.
el dormir peor no es un efecto térmico. Con un poco de calorcito se podría dormir mejor normalmente. Bueno, esta es una medición de wifi hecha en una escuela en hora de clase, una hora de wifi. Bueno, una hora de clase normal, no sé qué asignatura era, biología. El aparato está aquí, a unos 40 centímetros del portátil. Tenemos en cuenta que el niño está más cerca que la medición. Aquí está grabando en una pastilla una hora de clase entera. Y tenemos el gráfico. Cuando encienden todos los ordenadores, un pico de 35.000 microvatios metro cuadrado. Cuando apagan todos, otra vez, otro pico. Y luego, estos picos altos que se ven aquí, el ordenador portátil, solo por estar encendido el wifi, cada minuto más o menos, emite un pico muy alto de 2 o 3 segundos de barrido. Entonces, lo que se emite, estos picos de aquí son los picos de ese portátil y los otros son los picos de los compañeros. El wifi, cuando está en transmisión de datos, no emite mucho. Toda la tecnología inalámbrica que estamos utilizando, con valores de fondo muy bajos, podría funcionar también. O sea, se podría rediseñar un poco para hacer que sea más saludable solo por valores de emisión. Luego ya entraríamos en frecuencias y formas de onda y tal, pero es un campo muy abierto que deberíamos exigir tecnología saludable, sabiendo que es tecnología militar. Todo esto ha pasado por los militares. No tenemos ningún tipo de tecnología que antes no la hayan utilizado los militares, desde Internet a todo lo inalámbrico. Y bueno, ya pasando un poco a la 5G, no, la 1G eran los zapatófonos aquellos que era solo hablar por teléfono, ¿no? Que era como raro, decías, aquí daba hasta gracia, ¿no? Con una persona ahí con un teléfono por la calle, decía, ¿qué será eso, no? Nadie se imaginaba que íbamos a acabar como estamos ahora, enganchados al teléfono. En la 2G ya se podían enviar los SMS, los mensajitos, y a 3G y 4G ya tenemos los accesos a Internet, en la 4G ya vídeos y tal. Y en la 5G lo que quieren es que todo esté conectado con todo. Y además a niveles bestias, o sea que si mi móvil tiene 5G, este proyector tiene 5G y la lavadora de la vecina tiene 5G, y para llegar a la antena el camino más rápido es por allá, se van a conectar los aparatos entre ellos para llegar a la antena. O sea, quieren conectarlo todo con todo. Es una tecnología que no la hemos pedido, o sea, viene como un poco impuesta, ¿no? Con el móvil 4G yo todavía no sé utilizar todo lo que tiene, o sea, es una pasada la tecnología que ya tenemos ya, ¿no? Entonces no sé qué más, ¿no? ¿Alguien más ha pedido algo? O sea, ¿no? ¿O alguien ha pedido algo más de estas historias? Las casas inteligentes, que por el teléfono móvil sepas la temperatura, enciendas el esto antes, tal. Pues sí, pues igual alguno disfruta con esas cosas, pero no lo sé. Bueno, aquí hay diferentes antenas. Puede haber antenas hasta del tamaño de una moneda. Hay muchas que están poniendo ahora cilíndricas. Cuando estuvimos en Madrid vi algunas de estas. Por aquí también he visto alguna. Estas un poco más cuadradas. Y luego las frecuencias. Han cogido esta de 700 megahercios, 700 millones de hercios. Es más baja que las que han utilizado las otras tecnologías de telefonía móvil. La primera GSM 900 utilizaba la banda de 900 MHz y han cogido esa banda para que la señal pueda también bordear edificios y tener cobertura aunque no tengas la antena cerca o el emisor. Las frecuencias, cuanto más altas son cuanto más altas son las frecuencias, la longitud de onda es más pequeña y la señal se va pareciendo más a la luz, o sea, es más direccional. Entonces, una señal de 5 GHz o así, cuando hay objetos entre medias, no consigue tener cobertura. Entonces, han cogido la banda de 700 MHz y para eso ha sido necesario resintonizar la televisión, ¿no? Había una banda en UHF de 400 a 800 que la utilizaba la televisión. Con la 4G cogió una parte de esa banda, de 800 en adelante, y ahora la 5G coge esta de 700 para
emitirlo de las antenas, y luego también de 2G. La 2G la tiene pues, la tecnología 3G y 4G, también cogen de 3 a 4 GHz y luego señales muy altas de 26 GHz en principio en España, pero hasta 80 GHz. Ha habido mucha controversia con la señal de 60 GHz, ahora con la saturación de información que tenemos, no sé si os habrá llegado eso de que cambia la molécula de oxígeno. Entonces, cada materia, cada tipo de molécula, cada tipo de existencia puede absorber unas frecuencias y otras no. Entonces, la molécula de oxígeno a 60 GHz tiene una absorción. Pues tiene un ligero cambio y parece que para muchas personas ese ligero cambio en esa molécula pues da problemas respiratorios, etc. Entonces, yo no sé si es así o no, pero me gustaría saber si durante el confinamiento de los satélites se ha emitido esta frecuencia. Porque yo no sé vosotros, pero cuando hemos estado dentro de casa, yo salía todos los días. Pero después de salir muchas veces tenía mucha presión en las sienes, un cansancio extraño, y hablando con mucha gente, mi madre también, pues he salido a la calle, he vuelto súper agotada. Ha sido, yo creo que parte de la razón de ese confinamiento, si es que es así, esto es una hipótesis, pero la dejo ahí por si se podría demostrar o estudiar, es que sin el confinamiento hubiese sido mucho más evidente ese efecto de cansancio repentino, de mareo, agotamiento, y esa señal de 60 GHz, si es que se emite por los satélites, con un tejado ya la radiación es mucho menor. Entonces, nuestro acople a esa nueva señal pues ha sido más suave, Además nos han cuidado un poco, si es que es así. Estas son las bandas adjudicadas en España, la de 700 a 26 GHz la más alta, y hace poco en el Ministerio de Industria se ha puesto una nota con la de 60 GHz con esta historia del oxígeno. Entonces, bueno, es una noticia en principio buena. Diferentes tipos de antenas, conexiones. Aquí la 4G, pues tenemos la antena y diferentes... los teléfonos móviles que se conectarían con la antena. Aquí en la 5G aparece todo conectado con las antenas, pero falta también la conexión entre aparatos. O sea, es una conexión total, todo con todo. Luego los sistemas de control de vehículos, o sea, vehículos que van automáticos. Por suerte, todos los experimentos que han hecho hasta ahora, los vehículos se han estrellado, pero quieren aplicar esto. Y para aplicar el control, o sea, que los coches vayan solos, los valores tienen que aumentar muchísimo. O sea, necesitan una cobertura total. Entonces, pues espero que no hagan esta apuesta, porque biológicamente no sé hasta qué punto nos vamos a poder adaptar. Realmente estamos en una guerra interna como ser humano por la adaptación a lo que nos están imponiendo de fuera. Y no somos capaces de exigir que no lo hagan, ¿no? En 5G somos cuatro colgados, además nos llaman terraplanistas, negacionistas y no sé qué. Bueno, esta es una investigación bastante interesante que la han firmado uno del Instituto Marconi en Italia, el Fioranelli luego otro de un departamento de Estados Unidos, de Michigan, y otro científico ruso. Sus conclusiones es que con las nuevas ondas de 5G a nivel de la piel se genera coronavirus. ¿Vale? Entonces, en el estudio científico, que si queréis os lo mando porque lo publicaron un viernes a la mañana y a la tarde ya no se podía descargar. Un amigo mío ingeniero descargó el PDF, ahora habrá intentarán decir que esto no es así, y lo tengo. Entonces, si queréis, si me pasáis el email o lo que sea, os paso el estudio. Está muy chulo porque aparecen estos dibujitos. Esto es una captura de pantalla de ese estudio. Cómo el ADN técnicamente es como si fuera un inductor, una espiral que hace de captador electromagnético. O sea, capta información del entorno.
y los grupos de células generan bobinas, generan formas que hoy en día tecnológicamente se utilizan en el electromagnetismo pues, para hacer transformadores, para hacer... O sea, realmente tenemos un montón de receptores y de antenas electromagnéticas. Y luego dentro de la célula pues, se generan rupturas en la célula y esas cadenas de ADN se pueden romper. ¿Qué es una cadena de ADN rota? Pues algo que puede dar positivo en el test PCR y que algunos lo pueden llamar virus también. ¿Vale? Bueno, estos son en resumen los efectos que a nivel científico por grupos se han estudiado como efecto de campo electromagnético de alta frecuencia. Entonces, efectos en la glándula pineal, en la barrera hematoencefálica, roturas de ADN, sedimentación en la sangre, daños en células nerviosas, fertilidad. Luego aquí, bueno, la glándula pineal. La glándula pineal realmente es como un receptor súper sofisticado del ambiente electromagnético y también de la luz del sol. Entonces, cuando detecta que el sol ya tiene menos fuerza, empieza a segregar melatonina y a partir de unos niveles de melatonina nos dormimos. ¿Qué pasa si a la noche, muy tarde, pues tenemos el móvil al lado de la cabeza y hacemos una conversación muy larga por telefonía móvil? Pues puede pasar que tu glándula pineal se confunda y no segregue la melatonina que tiene que segregar. Pues, por ejemplo, este es un gráfico de melatonina en sangre en ratas. Es un día, coge forma también de onda. A partir de ciertos valores de melatonina en sangre, te duermes. ¿Qué pasa? Que si a esta hora de la noche, a las 10 de la noche o a las 8 o lo que sea, alteras esa secreción de melatonina, pues te metes a la cama pero no descansas lo mismo. El sueño profundo y el descanso y la regeneración celular se da cuando tenemos niveles de melatonina muy altos y estamos en sueño muy profundo. Necesitamos ese sueño muy profundo para regenerarnos y rejuvenecer. Entonces, pues, si a la noche tienes alteración electromagnética, pues puede pasar que ese sueño profundo lo tengas justo cuando suena el despertador y estás como que no sabes ni dónde estás. Lo ideal es tener un despertar natural y tu cuerpo cuando ya baja de nivel de melatonina se despierta, te levantas y no hay ningún problema. Pues es una de las cosas que se afecta mucho. Efectos en electroencefalogramas, pues lo han investigado pues, en diferentes universidades, institutos. O sea, ellos intentan decir que somos 4 hippies los que defendemos estas historias. Y realmente hay metida gente muy gorda a nivel científico. Y ahora los llaman negacionistas. O sea, hay investigadores del Instituto Karolinska, son los que dan los premios Nobel. No creo que gane nadie un premio Nobel diciendo que los campos electromagnéticos no hacen nada, porque es que el mismo Instituto Karolinska lo han investigado. Efectos en la barrera hematoencefálica. Hay por ahí una investigación rusa que dice que a partir de 3 minutos de conversación con teléfono móvil, en la barrera hematoencefálica, que es esta barrera de células que hace como de filtro entre los conductos de sangre y las neuronas. Entonces, a partir de 3 minutos empieza a haber perforaciones en esa barrera hematoencefálica. Entonces, es posible que entren cosas que no tienen que entrar a las neuronas, como bacterias, o virus o lo que sea. Entonces, todas las enfermedades neuronales normalmente se dan por agujeros en la barrera hematoencefálica. Por ejemplo, lo de las vacas locas era que entraban proteínas muy grandes al espacio neuronal. Si la barrera hematoencefálica está muy bien, no tiene por qué entrar ese prión a ese espacio. Entonces, a partir de 3 minutos empiezan a haber perforaciones. Entonces, ellos recomiendan, hay un comité ruso de protección de radiaciones ionizantes, creo que está metido ahí luego las recomendaciones, no hablar más de 3 minutos seguidos en el teléfono, por lo menos con el teléfono al lado del oído. En 3 minutos se pueden decir muchas cosas, ¿eh? Antes, cuando hablamos de teléfono, es bastante tiempo. Y luego recomiendan un descanso de 15 minutos entre llamadas. ¿Por qué? Porque en esos 15 minutos nuestro cuerpo es capaz de regenerar esa barrera hematoencefálica y volver a la normalidad. Nadie hacemos eso, ¿no? Daños en células nerviosas, diferentes universidades,
Roturas de ADN. Esto es un punto súper importante porque va en la línea de poder demostrar estas cosas. Hubo una investigación, un proyecto de investigación que se llamaba Proyecto Reflex. Proyecto Reflex, profesor Alcofre, fue el director de la investigación. La investigación era muy pomposa y estaba muy bien diseñada. Empezaba en el año 2000 y era hasta el 2012, con toda esa simbología también del 2012. Y además participaban 12 investigadores, cada uno de un estado de Europa. A nivel de España, un médico que trabajaba en el Hospital de Santa Fe, en Valencia, Claudio Gómez Perreta, que participó en esta investigación. Entonces tenían tres fases de 4 años y la primera fase acabó en el 2004 y los resultados fueron sus conclusiones que en larga permanencia con campos electromagnéticos de alta frecuencia había rotura de ADN. La ciencia oficial, vamos a decir, la ciencia más manipulada, defiende que eso solo lo puede hacer la radiación ionizante y por eso mata las células y con radioterapia pues también se pueden matar células cancerígenas, etc. Pero con frecuencias más bajas y a largo plazo también hay rotura de ADN. Y este es un punto crucial en el momento en el que estamos. Pues bueno, publicaron eso en el 2004 y ahí se acabó la investigación. No siguieron al 2012. Quedaban 8 años más de profundización. Entonces, está claro que es un tema que no interesa investigar. En este proyecto también pusieron pasta multinacionales de telefonía, entonces pues no... Ahí se paró. A nivel mundial hay una organización, bioinitiative.org, que bueno, se ha dedicado a juntar pues, miles de investigaciones científicas de efectos biológicos de campos electromagnéticos. Tiene una página web y bueno, las evidencias también, bueno, ya se meten en evidencia de cáncer, cambios en el sistema nervioso, total, etc. Este grupo de bioinitiative recomienda como máximo a nivel de valores un umbral de 100 microvatios metro cuadrado, que es lo que teníamos más o menos aquí. Aquí en la medición que he hecho estaba entre 100 y 200. Ahí al lado de la antena, 15.000. Aquí mismo, a 50 metros. Entonces, la primera conclusión, que los límites de seguridad son inadecuados. A nivel estatal, pues hay bastantes investigadores que tienen publicaciones científicas, Barbasano, María Jesús Afanza, Emili Mayayo. Hay bastante información en Internet. Entonces estamos ante un problema que es de equilibrio, control y también de medido, ¿no? De valores. Y lo que ha ocurrido es que han aumentado de forma exagerada. O sea, en los últimos 20 años, a nivel de contaminación electromagnética, a lo que hemos llegado es impresionante, pero ya sin salir de casa, con el mismo wifi de la casa, inalámbricos, el teléfono móvil con los datos y todo encendido. Una primera medida de higiene electromagnética es que cuando llevamos el teléfono en el cuerpo intentemos llevarlo con todo lo inalámbrico apagado. Bluetooth, datos, wifi. Si esperas una llamada, pues solo encendida la función de teléfono normal. Aún así también emiten cosillas, pero cuando llevas datos encendidos, si queréis podemos hacerlo por aquí con cualquier teléfono, está continuamente enviando y recibiendo datos. O sea, es como meterte la antena tú mismo. Lo que tenemos que hacer es educarnos un poco, porque la tecnología ya, pues también le hemos sacado mucho provecho en los últimos años, ¿no? Nos hemos acostumbrado a poder grabar un vídeo, a sacar fotos, enviarle una foto al instante a un colega. Y más o menos a todos nos gusta un poco y todos nos hemos enganchado un poco. Estaría bien también desengancharse, ¿no? Pero, entonces, si la vamos a utilizar, pues utilizarla con criterio y con precaución. Este dato también es interesante. No hay ninguna compañía de seguros que cubra daños por campos electromagnéticos. Y ASPEIO lo intentó, y además hizo un estudio en Londres con telefonía móvil ya hace ya muchos años, y llegó a la conclusión de que un tipo de tumor alrededor del oído, pues la prevalencia aumentaba, no sé si era 2,5 veces, no sé, estará por ahí el estudio ese. Y luego, bueno, esto lo comento porque
Cuando se hizo este vídeo, todavía la censura no era tan potente como hoy, pero este era un programa de documentos TV, acabado y todo. Aquí he puesto aquí los créditos del final, ¿no? Que aparecía, o sea, el programa está entero, y justo cuando estaba a punto de emitirse, lo censuraron. Se llama Contracorriente, ahora en YouTube se puede encontrar, pero antes desaparecía de YouTube y lo volvían a cargar, luego estuvo en ¿cómo es la otra? Vimeo, esto estuvo ahí cambiando. Pero es interesante ver, este documental es de hace, yo creo que será unos 15 años o así, es interesante ver entonces ya qué era lo que nos censuraba. Es un programa que aparece gente de los dos criterios científicos, vamos a decir. Aparecía el tema de los niños de Valladolid que se murieron con leucemia y tal. A nivel emocional también podía tocar un poquito, ¿no? Pero bueno, el tema es que lo censuraron. Y lo que ahora se debería exigir es eso, debate científico, contrastar ideas y proponer estudios concretos, porque o sea, la evidencia la tenemos ahí. Y si toda esta teoría que os estoy contando aquí como hipótesis es cierta, cuando se implante a tope el 5G y si se llega a los valores que quieren emitir, los siguientes meses van a ser cruciales, porque es posible que aparezcan nuevos síntomas. Nuevos síntomas que decimos que ha mutado el virus, igual vuela. Igual es verdad que hay un virus, pero que lo estudien, que lo aíslen, que demuestren que está ahí. Vamos a demostrarlo. Si lo que pedimos es ciencia, lo que pedimos es que se busque la verdad. Y no hay posibilidad ni siquiera de que en la tele tengamos un debate abierto entre unos médicos que opinan de una manera y otros médicos que opinan de otra manera. Que contrasten ideas y que esas ideas sean públicas. Estas son las recomendaciones que os he comentado antes del comité ruso este. Con las llamadas de 3 minutos. ¿Eh? Bueno. A ver, el concepto de higiene electromagnética, yo creo que tenemos que empezar a educarnos un poco en este sentido, a nosotros y sobre todo a nuestros niños, porque los niños o la edad de la adolescencia, como está, con todo el desarrollo sexual, los campos electromagnéticos donde más afectan es donde hay cambios en las células y crecimiento celular. Entonces todo el tema hormonal es súper importante. Entonces, disminuir emisión nocturna. Esto clave. A la noche, wifi apagado sí o sí. Y luego también intentar utilizar menos el teléfono móvil antes de dormir, ¿no? Mejor un libro que un teléfono móvil para mirar información. O internet, pero con cable y sin wifi, o sea, con más seguridad. Luego diferentes protecciones. Yo el teléfono normalmente utilizo con pinganillo. Con un pinganillo lo aparto un poco. Y luego ya cuando ya tenemos contaminación de antenas cerca y tal, pues a veces hay que gastar un poco y hacer apantallamientos electromagnéticos y blindajes y proteger las casas. ¿Vale? Hay un montón de materiales, he traído algunos también si queréis luego echar un vistazo. Esta, por ejemplo, es una tela que es de algodón, pero dentro tiene hilos muy finos de cobre y de plata que hacen de pantallas, como si fuera un metal. Yo, como soy muy escéptico y no me creo nada, corté un cacho y lo quemé con el mechero para ver esas, y aparece esa red ahí. Hay ya bastantes materiales, pinturas, luego también las regletas. En una casa es súper importante que la toma de tierra sea muy buena, es básico. Bueno, de esto podemos hablar mucho, pero bueno, tampoco... Bueno, y ahora estamos metidos en una investigación haciendo una protección para el teléfono móvil. Y si queréis algún voluntario le hago una prueba de kinesiología aquí con la pegatina y con su móvil.
pero claro, eso pues tampoco tiene tanto valor y tenemos que demostrarlo con máquinas. Entonces hay un experimento que es de coherencia cardíaca, de ponerte una pinza aquí en la oreja y se ve cómo va el corazón, si va coherente o no, si sus ritmos son adecuados con la respiración o no. Y bueno, los resultados en este momento son bastante buenos. Este es el gráfico con este mismo teléfono, con 4G encendido y el móvil en la oreja. Coherencia cardíaca marca 42% bien, 29 a medias, 29 mal, y mirar la forma del gráfico. Luego el mismo teléfono y a continuación, con la pegatina puesta, y cambia mucho, mejora mucho la forma del gráfico y coherencia cardíaca también mejora. Entonces ahora queremos hacer, todavía no está en el mercado, queremos hacer investigación con muchas personas, esto que hemos hecho con 3 o 4 personas, demostrar que puede ser reproducible, o sea, aplicar ciencia y ver si mejora o no mejora. También estamos probando con la máquina GDV, esa que antes hemos visto, ese campo alrededor de meter los 10 dedos y ver lo que pasa con los órganos. Y bueno, pues estamos intentando crear algo que sirva para todos, ¿no? Ya que, por la otra parte, no se está trabajando en que la tecnología sea saludable, pues estamos intentando buscar nosotros también formas de protegernos, ¿no? Este gráfico me gusta mucho, lo enseño siempre para acabar las charlas, ya os dejo de aburrir luego si queréis preguntas. El tema de salud óptima, porque hablamos mucho de enfermedad, ¿no? Siempre enfermedad y cómo pues, el virus va a vacuna, para esto tal, pero el que una persona esté muy saludable no tiene que ver con que esté no enferma, es algo más. El estado de salud es algo superior a la no enfermedad. Entonces, en los factores, y esto lo estudiaron con astronautas, viendo quiénes eran los que más salud tenían, el factor más importante aquí, el quesito naranja este, es la forma de vida. Y dentro de la forma de vida, lo más importante, el pensamiento. ¿Cómo piensas? ¿Qué actividad relax tienes? ¿Qué relaciones humanas? ¿Cómo te alimentas? Ese es el factor más importante de salud. El segundo factor, ya con eso casi nos comemos el 80%, es el medio ambiente. La naturaleza, cuánto contacto tenemos con la naturaleza, qué contaminación tenemos alrededor, el electromagnetismo, la contaminación química, la calidad del aire. Con esto ya casi nos hablamos de todo. Nos quieren meter más cosas, ¿no? La genética, siempre se dice, la genética es un problema de leche. No, la genética te da una predisposición para tener cierto tipo de enfermedades, pero no es un factor tampoco importante. Y luego, el último, este quesito pequeñito, es el sistema de salud. La medicina, los médicos, la farmacia, los hospitales, la tecnología. Pues cuando queremos ayudar al tercer mundo en mejorar su salud, da igual cuánto les enviemos de este factor, solo estamos incidiendo menos del 10%. Tenemos que enviarles esto, buena forma de vida. Y ahora con el coronavirus también estamos incidiendo en la mascarilla, en esto, estamos incidiendo en una mierda a nivel de factores, y no lo decimos nosotros, lo dijo la NASA en los años 60. Luego, por último, esta foto, porque no estamos solos, ¿vale? Con el tema de campos electromagnéticos y con la 5G en concreto han aparecido un montón de pájaros muertos. Hay un biólogo en Valladolid, Alfonso Balmori, que tiene bastantes estudios científicos de cómo han cambiado las aves de vías migratorias, de la muerte de un montón de gorriones. Los gorriones, por ejemplo, antes era el pajarillo típico de la ciudad. Ahora, en muchas ciudades ha desaparecido. Es un pájaro, en teoría, muy sensible a campos electromagnéticos de alta frecuencia. Hay otras aves que han perdido la capacidad de volver a sus sitios de origen y se quedan por ahí pululando porque ya no se orientan en el cielo. Todas las aves se orientan por el campo magnético terrestre. Entonces, si estamos variando ese campo magnético, pues están fuera del lugar también. Y estamos incidiendo mucho también en insectos. Los insectos, las antenas de los insectos, son antenas receptoras de campos electromagnéticos.
Y ahí en el libro de Fichtenberg también aparecen ejemplos de lugares en los que han desaparecido el 80% de las especies de insectos. Árboles también, las plantas también muchas son sensibles. Entonces, pues eso, ¿no? Que estamos en un planeta en el que no estamos solos y tenemos que tener en cuenta el conjunto de todo. Ahora estamos como muy preocupados con nuestra propia salud, ¿no? Con nuestra propia salud, pero bueno, tenemos que no perder esa visión global, ¿vale? Y bueno, esta es más o menos lo que tenía preparado o sin preparar. Si tenéis alguna pregunta... Nabere zure galdera batekin mesedez hemen dago mikrofonoa eta etorri honera eta galdetu, bale? Bale, galdetu. Eta galderetan, nik baino gehiago dakian ibe, ongo dugu inguru hontan, da dosinek erantzuteko aukera bai, mikrora heldu eta... A ver, yo quería preguntar ¿por qué no me entero? Porque hay gente que dice que hay 80.000 satélites por ahí, luego están las antenas que todos vemos, las gigantes, y luego están las que van a poner en las farolas. Entonces, ¿es necesario las tres para que actúe esta radiación? En principio, por lo que he leído, parece que sí, lo quieren todo. O sea, va a haber muchas nuevas señales por los satélites. El Elon Musk quiere poner 42.000, Amazon quiere poner también no sé cuántas mil, otras empresas también. ¿Satélites? Sí, satélites. Entonces va a haber mucha señal nuevas señales de los satélites y todavía solo hemos empezado. Entonces vamos a ver, lo que tenemos que estar es muy despiertos para ver si realmente hay esa correspondencia que sospechamos alrededor de las antenas, tal. Con la 5G es lo que tú dices, o sea, va a haber muchas antenas en muchos sitios y de muy diferentes tipos. Juegan con muchas frecuencias, con frecuencias de 700 MHz, con todas las frecuencias que está utilizando la tecnología de ahora también, entre 900 MHz y 3,5, y luego las frecuencias más altas. Entonces, van a por todo. Quieren el control absoluto de todo. Pero entiendo que en los satélites esa radiación no nos libramos. No. Igual nos podemos librar de las antenas grandes y de las farolas. De los satélites, hombre, los satélites, o sea, si habéis utilizado GPS o topografía, ¿no? Pues si tienes igual muchos árboles alrededor, pues pierde esa señal. Como son frecuencias de longitud de onda muy pequeñas, pues las vas a tener cuando estás a campo abierto. Pero las vamos a tener sí o sí. Y nosotros, las aves, y la quieren aumentar un montón, no sé, ¿con qué necesidad? ¿Más? Por eso va. Bueno, por lo que he entendido, el COVID está relacionado con una primera implantación de la tecnología 5G, ¿no? Un cambio en... Puede estar, sí. Vale, ¿hay alguna forma de medirlo? O sea, ¿hay aparatos que pueden medir, pues por ejemplo, ahora estamos a X nivel 5G y de repente has dicho que quieren ir aumentando esto, ¿no? Para controlarlo todo y tener certeza de, joder, en 2 meses han duplicado esa potencia. ¿Hay alguna forma de...? Sí, con los aparatos normales, los que utilizamos hasta ahora, lo que no tenemos, estoy mirando mucho los aparatos de más alta frecuencia. Lo que no tenemos es la comparación de valor de fondo hace un año, de lo que emiten los satélites. Igual con los GPS no sé si puedes medir la señal de qué calidad es o lo que sea. Eso no lo sé. Las señales que vamos a tener alrededor, esas las podemos medir, van a ser señales entre 700 MHz y 3,5. Tenemos aparatos para medir eso. Y en principio van a aumentar bastante. Si quieren implantarlo como lo quieren implantar, había un ejemplo en Sydney, creo que la calle principal, y estaba toda la calle con valores súper altos. Hoy en día también en Bilbao, si pasas por la Gran Vía, las casas valen un pastizal y a partir del 3er piso, de las casas que he medido están en valores muy, muy altos, por encima de 2.000 igual toda la casa entera. O sea, voy a ir a lo concreto. Sí. En la habitación de mis hijos, Sí. puedo comprarme un aparato y saber, bueno, de momento está a tanto. Sí. Y ir comprobando cada X tiempo por si hay alguna alteración.
Sí. ¿Ese 5G se detectaría con un aparato Sí. que podamos comprar? Sí. Con este mismo se podría detectar. Bueno, este en concreto mide la franja de 27 MHz a 3,3 gigas. Lo que sea por encima de eso, pues hace falta otro aparato. Yo, el que tengo, para señales con longitud de onda más pequeña, pues antena más pequeñita. Este mediría hasta 6 GHz. Por encima de 6 GHz hay aparatos, pero están a precios muy caros y tampoco tenemos la radiación de fondo, pero igual tenemos que juntarnos unos cuantos y comprar algún aparato para medir también pues, la radiación de 60 GHz, a ver si la tenemos o no, que es la que cambia la molécula de oxígeno. Investigar, ¿no? A eso voy, porque decían, Claro. por lo que te he entendido, a 60 GHz yo había leído que querían implantar el 5G. También me llegó en el BOE cómo decidieron como una moratoria en la implantación a 60 GHz por la excesiva absorción de oxígeno que requería. Supongo que en nuestras mejores. Yo creo que hay demasiado gamberro por su parte. Eso es. Entonces decidieron bajar un poco, ¿no? De no ir hasta tan arriba, ¿no? Eso es lo que he entendido. Ahora están un poquito más bajos de momento. Bueno, la licencia que hay en España es de 26 GHz. La licencia que está publicada en el BOE y tal. En otros países yo creo que hay otras licencias. Hasta 80 GHz hay patentes y licencias de tecnología 5G. Pero sus aparatos solo miden hasta 5G. Hasta 6 GHz. Entonces no podemos detectar el 5G de momento. Estas frecuencias altas no. Pero el 5G va a utilizar un montón de frecuencias. Las que vamos a tener en las antenas van a ser de 700 MHz, porque si no, no darían cobertura. Luego esas pequeñitas, a mí me da más miedo, no lo sé cómo van a funcionar. Pero tendríamos que prepararnos y juntarnos para comprar equipos. Claro, yo los que he visto pues valen unos cuantos miles de euros. Pues ya son inversiones que yo cómo amortizo eso, ¿no? Pues la maleta que tengo yo, que tampoco son aparatos buenos, de una marca en concreto, y esta maleta estará por los 6.000 euros, con los accesorios y con tal. Y los aparatos de los que te hablo pues son bastante más, 20 y pico mil. ¿A nadie le preocupa en las altas esferas esto? ¿Cómo puede ser tan malos? O sea, no lo entiendo. A ver, Joseba, si hoy en día... Deberían estar midiendo en todo momento y contrastando datos con, bueno, ostras, este foco tan grande coincide con esta antena, vamos a medirlo. Pero es que hoy en día siguen defendiendo que solo hay efectos térmicos, que no hay efectos biológicos. Discutes con cualquiera y dice, la ciencia dice que solo hay efectos térmicos. Y eso es una gamberrada, porque la ciencia no dice nada. La ciencia es la utilización del método científico. Tú aplicas el método científico, haces unas hipótesis, tienes unos antecedentes, unos materiales y métodos, y luego tienes unos resultados y los discutes y llegas a unas conclusiones. Luego ves si se repite. Eso es ciencia. Entonces, cuando se dice la ciencia, bueno, ¿y qué experimentos has hecho para afirmar eso? O sea, hoy en día se utiliza la palabra ciencia como si fuera un dios que, como la ciencia dice, pues es así. Pero cuando dicen eso, están mintiendo. Porque la ciencia no dice nada. De hecho, hay otro estudio que habla de todas las afirmaciones científicas que se han hecho en los últimos 55 años, o los últimos 100 y pico años, y el 95% luego se ha demostrado que era mentira. Pues la ciencia es simplemente aplicar el método científico. Es lo que tenemos que exigir, ciencia, no hay otra. Y no que nos llamen negacionistas. Exigimos que lo investiguen. Y última pregunta, Sí. ¿esperanza de que nuestro cuerpo se adapte a estas nuevas frecuencias sin que haya una gran debacle en la salud general? Difícil, ¿no? Por lo que te he entendido. Pues para eso era la primera parte de la exposición. Es muy importante trabajar en evitar el miedo, en sentirse bien, en tener buenas relaciones con la familia, con los amigos, en sentirse pleno. ¿Para qué? Para tener nuestro campo energético mejor montado. Cuanto mejor estemos nosotros, menos nos va a afectar. ¿Pero qué pasa? Que el poder lo que hace es inocular miedo. ¿El miedo que hace? Lo primero que ataca es a los alveolos pulmonares. Ya estamos con los primeros síntomas.
no sé, en esa adaptación, pues es también un poco lotería, porque puede ser que tú, por la genética que tengas, una onda en concreto igual te afecta un poco más. Entonces, cuantas más señales nuevas haya, pues habrá gente que sufrirá más. ¿Por qué uno se vuelve electrosensible, le afecta toda una barbaridad y otro no tanto, ¿no? No lo sé. Creo que somos muy complejos, hay muchos factores, desde los emocionales a los propios biológicos, físicos. Ahora, higiene electromagnética y protección, yo creo que en este momento es vital. Lo que hay es incertidumbre en qué momento nos empiezan a abrasar de verdad, ¿no? De momento nadie tiene tanta tecnología como para eso Pues ahora la están instalando. el ciudadano normal, ¿no? No tenemos ahora mismo forma de medirlo, eso es lo que me preocupa. Para hacer un seguimiento de alguna forma. Hombre, yo tengo medidas, pues unas 400 casas o así, con tablas de valores en habitaciones, en puntos concretos, entonces tengo una referencia de, por ejemplo, hace 2 años, qué valor había en esa casa. Pues yo por lo menos, en pequeña escala, en lo que me he dedicado profesionalmente, pues puedo tener referencias. Pero no a tan altas frecuencias, ¿no? No, pero es que pero el 5G a nivel cercano va a funcionar en estas frecuencias. ¿Ah, sí? Sí. Pero en una frecuencia que está en el umbral del espectro, ¿es como ionizante o no ionizante? Todas las frecuencias de 5G son no ionizantes. Ah, sí. Sí, todas. todas. La luz está en terahercios, no sé ahora las cantidades exactas, pero son frecuencias mucho más altas. La luz, lo que vemos nosotros, está en frecuencias mucho más altas. Por ejemplo, Incluso, ¿sí? Por ejemplo, los aparatos estos de electromedicina que se utilizan, ya sé que es un momentito, ¿no? Un TAC o estas cosas, esos que están casi al límite de la gama, ¿no? Ahí hay de todo. Hay muchos rangos de frecuencias. Los escáneres Sí. están, o sea, Pues no lo sé, habría que mirar en cada aparato y ver en qué frecuencias trabajan. Pero lo que hemos dicho antes, esos campos, hay también muchas patentes de utilizar campos electromagnéticos en curación. O sea, de aplicar una frecuencia en concreto, por ejemplo, la rodilla de Valentino Rossi se curó con campos electromagnéticos. Una frecuencia en concreto o tal, y entonces va a ser la medicina del futuro, bien aplicada. Igual que puede servir para fastidiar, puede servir para... A principios de siglo, George Lakosky hacía curaciones de cánceres con circuitos de Lakosky, ponía dos bobinas así, metía a la persona en medio y en pocas semanas tiene fotos de melanomas así causados por radiación pura y dura y curaciones. Esas pulseras que estaban de moda cuando nosotros éramos niños, de 2 bolitas y un cacharro de metal, una cosa así bien diseñada y con las medidas de la persona, en el medio se genera una tensión, una capacitancia, y eso mismo puedes curar a una persona. La retiraron porque muchas funcionaban muy bien. Pero un artilugio así, diseñado para una persona en concreto y con la longitud, no sé cómo lo hacía él, habría que reinvestigarlo, y con las medidas antropométricas de la persona, con cosas que resuenen, el tío hacía curaciones. Nosotros en la pegatina hemos aplicado los circuitos de Lakosky también parecido, de otra manera, y con otro juego de medidas. Y luego también a nivel de materiales, pues con mezclas de cuarzos con otros minerales y bueno. Vamos a ver si funciona o no funciona, en qué medida. Entzun dut, orgonita, elektromagnetismoa gutxitu egiten dela, hori egia da? Markatu orgonita. Orgonita da zerbait egina dagona, dakala metala, resina, ez dakit zer gauza dauzkan. Eta, erderaz esango dut, que dicen que la orgonita puede hacer disminuir el electromagnetismo de las casas, a ver si es cierto. Bueno, yo a nivel de valores no encuentro disminuciones. Y luego las orgonitas son potentes, pero yo por mi experiencia personal pues he visto muy pocas que funcionen bien. Muy pocas. Las orgonitas, claro, tienes un montón de metales, cada uno... O sea, habría que afinar muchísimo en los tamaños de metales, porque cada metal
es una antena receptora de una frecuencia concreta por su longitud de onda. Entonces, para hacer una orgonita bien, yo creo que habría que trabajar bastante fuerte. Yo las que he visto, igual funciona un poquito, pero igual pones dos y entre medias se crea una línea que a nivel sensitivo casi como una falla, o sea, se siente como mal. Me gustaría conocer a alguien que hiciera buenas orgonitas y poder colaborar también. O sea, yo creo que se puede con orgonitas, pero no, yo las que conozco no me gustan mucho. Alguna excepción también he visto, algunos colgantes que funcionaban súper bien, que me extrañaron, ¿no? Y algunas orgonitas también, pues ya depende mucho el tamaño, y hay algunas que funcionan muy bien, pero en general, yo de las que he testado, un 80% dudosas. ¿Más preguntas? Horren arira, xungitaz badakizu zeo zer edo... Bai, bueno, de las xunguitas ha publicado estudios científicos rusos también y tengo conocidos electrosensibles que por llevar una piedrita en el bolsillo están mejor. Yo no he comprobado nada, ni he medido, ni puedo tener una opinión formada sobre eso, pero tengo bastante xunguita para hacer pruebas, pero sí, hay mucha gente que le funciona bien. El tema del 6G, escuché por ahí hace un par de meses como que el 6G estaba preparado y que no iba a ser tan dañino para la salud. Puede ser. A ver, es que toda esta tecnología, con que se trabaje un poquito el tema de las frecuencias, el tema de las potencias, cómo se distribuye la señal, muy fácilmente se podría conseguir que fuera menos dañina. Es mi opinión. Claro, yo no soy teleco ni tal, pero creo que se podría buscar colaboración entre ingenieros de telecomunicación y facultades de medicina para investigarlo. Pero sí, yo creo que se puede. Eta ya azkeneko galdera, ¿habéis encontrado alguna institución pública, ese ayuntamiento o lo que sea, que se haya mostrado receptiva a todo vuestro trabajo y todo lo que decís? Pues, hombre, hemos hecho dentro del rollo de los micelios, no sé si conocéis aquí, una recogida de firmas colaborando con Informatu, y han hecho algunas reuniones en diferentes ayuntamientos. En Sestoa sé que tuvieron una reunión bastante chula con el alcalde o la alcaldesa, no sé. Y claro, los ayuntamientos dicen que no tienen potestad para negarse a que se instalen. Pero claro, si se instalan en farolas públicas, tienen totalmente, absoluto. Y si se instala en lugares públicos municipales, pues también se puede negar. Que no se pueda negar a que la instalen encima de un tejado particular porque legalmente no lo han hecho así, pues esa es otra historia. Normalmente en los ayuntamientos la gente no tiene ni idea. Estamos presentando escritos y tal, pero te miran como si fueras un marciano. En Hendaya sé que también se ha conseguido una moratoria, ¿no? En Sestoa el alcalde dijo en la reunión que, bueno, que por lo menos esa que una que iban a poner, que la paraban. Pero más allá no conozco. Beste galdera bat. Bueno, aipamen bat, al tema de las frecuencias de esan dezu, izan du da ikerketa bat, ¿no? De las famosas frecuencias RIFE. Que estudió la doctora Hulda Clark también en su... Hulda Clark, Rife, Wilhelm Reich. Yo, la galdera da al nivel de protección. Nola babestu aldegun gela bat, adibidez. Haciendo una jaula Faraday, ¿sería suficiente? No. ¿Hay pinturas que funcionan bien? Ahora, nosotros cuando medimos una casa, cuando hay una antena enfrente, pues normalmente apantallamos la pared que da hacia la antena y no intentamos, o sea, si es que se puede, intentamos hacer el apantallamiento con una forma de L como máximo. Hay casas electrosensibles que las hemos tenido que hacer pintura arriba, abajo y todo conectado a tierra y jaula de Faraday pura y dura. Pero una jaula de Faraday completamente cerrada tampoco es muy saludable, porque estás muy aislado. Nosotros también necesitamos la conexión a la tierra de forma natural. Entonces, por eso intentamos no hacer más de una L. ¿Por qué una L? Porque cuando haces una U también es un captador, es un receptor.
Entonces, si estás apantallando por un lado y estás atrayendo por otro, no sabes qué. Entonces puede que generes igual un ambiente también un poco artificial y raro, ¿no? Pero a veces pues no te queda otra que intentarlo. Cuando te viene fuego cruzado, pues vas apantallando y viendo si hay mejora de síntomas. Pero es complicado apantallar bien. Hay mucha gente que dice, compra pintura y pinta todo. Es una gamberrada también, ¿no? Y luego a la pintura hay que conectar la toma de tierra. Es súper importante que la toma de tierra de la casa sea de muy buena calidad. Si hacemos obra nueva intentamos que baje de 2 ohmios. Y el tema de la toma de tierra es como una cosa que los arquitectos no le dan importancia, porque dicen, bueno, como el electricista firma el boletín, creen que no es cosa suya, pero en un proyecto es cosa del arquitecto que la toma de tierra sea de buena calidad. Y luego hay una instrucción técnica complementaria que dice que en sitios públicos hay que revisarla cada 2 años. Y en sitios privados se recomienda una revisión cada 5 años. Esto no lo hace nadie, y está escrito en norma, ¿eh? Bueno, ¿cómo estáis? ¿Ya os parece bien hasta aquí? Bueno, beste galdera batzuk nahi dituzu datzi aparte? Si, por ejemplo, una casa no tiene toma de tierra, es inútil la jaula de Faraday y cualquier cosa. Sin toma de tierra, el apantallamiento también funciona. Hace de barrera porque la señal rebota. Lo que pasa es que con la toma de tierra, toda la carga estática que se puede generar ahí la eliminas. Y también campos eléctricos de tu propia electricidad. Entonces siempre es mejor conectar a tierra. Si haces una jaula entera perfecta, por física, dentro del campo eléctrico es cero. Pero siempre es mejor una buena derivación a tierra. Cuando se hacen derivaciones a tierra, hacemos siempre un cableado independiente. Se llama técnicamente red equipotencial, o sea, no sacarla directamente de un enchufe, el cablecito. Pues nosotros hemos aprendido mucho haciendo las cosas muy mal. Por ejemplo, apantallar un cabecero, medir, solo pintando, bajar el campo eléctrico, yo qué sé, pues de 40 a 35, qué bien. Conectar la tierra y 80. ¿Qué pasa? Que la electricidad no tiene ojos. Va por el camino más fácil. Entonces, si tú le ofreces una superficie pintada y con un cablecito así, pues en vez de ir de aquí por el otro cable al otro interruptor, al cuadro y luego allí, pues me desconecto, o sea, descargo por aquí. Pues es importante hacer otro cable independiente para derivar. O sea, darle como salida, ¿no? ¿Más? A ver, y lo que son... ¿nosotros podemos hacer algo a la hora de contratar el wifi? Quiero decir, ahora están ya poniendo modems de 5G y todo eso. Vale. No sé si... El router que ponga 5G no significa quinta generación, es frecuencia, es 5 gigahercios, 5,1 o lo que sea. Entonces, el wifi tiene 2 señales, una que va a 2,4 gigahercios, que es una gamberrada que esté a esa frecuencia, porque el horno microondas de casa va a 2,45 y con eso la molécula de agua tiembla, por eso se calientan las cosas. Y el otro va a 5 gigahercios. Entonces hay aparatos que igual cogen mejor cobertura a 5, otros a 2,4, son 2 señales diferentes. Entonces, con el router wifi dentro de la casa, lo que hay que aprender es entrar en la configuración de ese router con el ordenador. Normalmente escribes una dirección 192.168.1.0 o .10 y entras desde tu ordenador por cable a cómo configurar eso. Y de ahí, de esa pantalla, puedes apagar el wireless, el inalámbrico, el wifi y seguir con internet por cable. Y te funciona todo, mantienes la conexión a internet por cable y puedes apagar el wifi. Pues nosotros en nuestra casa, por ejemplo, tenemos siempre apagado y si alguien necesita conectarse a una tablet o lo que sea, pues tiene que hacer la rogatoria de ¿vis tu wifi? Y prendemos un rato y luego apagamos otra vez. Y cogiendo la costumbre desde un portátil o un ordenador fijo no es muy complicado. Lo que pasa es que cuando llamas a la compañía Euskaltel o Vodafone o la que sea y le dices que quieres desconectar el wifi y dicen, ¿y para qué? O sea, te preguntan como diciendo, ¿pero qué me estás contando?
No hay que hacerle ni caso y decir, no, dame la dirección IP, la dirección a la que tengo que entrar y si tengo que poner admin y 0 o admin y no poner contraseña o lo que sea para entrar en la configuración. Y una vez lo tienes, pones la contraseña automática, la que sea, y es muy fácil conectar y desconectar. Entonces, es una medida de higiene electromagnética, se me ha olvidado antes comentar, o sea que muy bien por preguntar, que deberíamos aprender en casa. Pues, normalmente en el ordenador, con el portátil no te vas al baño y te conectas por wifi, normalmente trabajas siempre en una mesa o en un sitio concreto. Entonces, es mejor conectarte por cable y tener el wifi apagado. Mi router tiene dos botones, el wifi y el wifi plus, que pone 5G, sí. Que ahora me has dicho que no es 5G. ¿Y eso se puede apagar? Sí, hay routers que tienen incluso botón de wifi, puedes apagar con un botón, pero la mayoría no lo tienen. Tienes que entrar en la configuración del router y luego apagarlo. Y luego una anécdota si a alguien le pasa. Me compré una Smart TV. Sí, Smart TV. Y me dijeron, esto tiene que ir por wifi. Y yo dije, no, yo por wifi no quiero, todo el rato el wifi en mi casa no, porque me gusta tenerlo apagado, a no ser que alguien necesite la tablet o lo que sea. Y no, es imposible, eso en el FNAC. ¿Imposible? Eso ya pregunta en la tienda de Vodafone. Fui a Vodafone, ¿pero para qué quieres sin wifi? Sí, te va a funcionar perfectamente. No, que quiero sin wifi. ¿Hay alguna manera de cablear? No, imposible. Ostras, me he comprado la Smart TV. Bueno, no desistí y empecé a salsear. Me compré un bifurcador de cable de Ethernet, de estos de cable, y sin ningún problema me funciona la Smart TV. Por cable, sí. Cable. Mejor que por wifi, además. Claro. El wifi nunca va a mejorar una conexión de red si fuera por ellos, tanto FNAC como Vodafone, que era imposible. Ya que las Smart TV tienen que funcionar por wifi sí o sí. Y con el cable, sin ningún tipo de conocimiento que tengo yo, perfectamente. Funcionan las Smart TV. Normalmente la señal wifi, si hay una pared entre medias, baja muchísimo el valor. O sea, si tienes dos paredes entre medias, los valores bajan por debajo de 100 seguro. El wifi es muy peligroso en la misma habitación. Y también si está muy pegado a una pared y al otro lado hay una cama. Entonces a veces pues sí, puedes apantallar esa pared y que se quede el vecino con esa señal. Por ejemplo, si tienes un wifi en la sala que se enciende mucho y justo al otro lado de la pared hay una cama, pues entonces dentro de la casa también está bien hacer un apantallamiento interno. Si te quieres echar una siesta y está el wifi justo atrás, nosotros en un tiempo teníamos esa tela colocada detrás del cero, porque estaba justo el wifi detrás. Sí, y emite menos. Hay una red metálica de tipo malla de mosquitero, de acero inoxidable, y nosotros el wifi de la casa lo hemos tenido mucho tiempo, cuando está en marcha incluso, con la red alrededor, y aún así funciona la tecnología. Eso es como los teléfonos inalámbricos. Hay teléfonos inalámbricos en unas casas que están preparados para estar en un chalet y hablar a 200 metros. Y es una casa de 60 metros cuadrados. Repite lo del eco, ¿sí? Es importante. ¿Lo del? Eco, los teléfonos eco. Ah, sí. Porque el teléfono inalámbrico es mucho más potente que el wifi, ¿no? Hay de todo. Hay de todo. Pero hay ecos, ¿no? Hay modelos que... Sí. Bueno, luego hay que ver la señal también. El teléfono inalámbrico va a 1900 MHz y la señal es bastante continua. El wifi, la señal de wifi tiene muchos vacíos en la señal. O sea que pasa de cero a algo. Entonces, ese pasar de cero a algo energéticamente es muy heavy. ¿Vale? Es como recibir la fuerza así o a golpes, la misma fuerza, ¿no? Y además, a nivel de matemática, el campo eléctrico que se induce es la variación del campo magnético partido por la variación del tiempo. En esa fórmula matemática, si pones que el tiempo va hacia cero, lo que induces va hacia infinito. O sea, puede ser que una señal wifi a una persona le haga mucho más daño, a otra que le haga la DCT, o sea, ahí ya entran más factores. Y de wifi también hay routers que emiten muy poquito y funcionan muy bien, y hay otros que emiten 10 veces más. O sea, cuando vas a medir hay mucha variación. Y los inalámbricos también. Y luego lo que decía Joseba, de los inalámbricos eco-DCT.
normalmente, si se compra un inalámbrico, hay algunos que tienen una pegatina que pone eco. Lo más curioso es que esa pegatina eco es por ahorro económico, no es tanto de que no te contamines. Pero los teléfonos inalámbricos que tienen esa pegatinita, normalmente tienes que entrar en la configuración también, por ejemplo los Siemens, bueno, no me haber dicho una marca, pero tienes que poner modo Eco Plus, o sea, sin configurar te viene con un teléfono normal, pero tienes que entrar en la configuración, ir a base a esto tal y modo Eco Plus. Tienes modo Eco y modo Eco Plus, pues modo Eco Plus, para que se desconecte totalmente también cuando esté fuera de la base. Sí, oye, debería hacer una pregunta. Primero, bueno, dos cosas. Una, hay una alta correlación entre los síntomas que has descrito en tu tabla y la del coronavirus. Es decir, una correlación altísima. ¿Cómo? Sí. Sí, que hay una correlación muy alta entre lo que has descrito como síntomas del coronavirus, la enfermedad, y los que has descrito tú como síntomas por la radiación esta, ¿no? Es muy alta. Sí, y si veis la entrevista al médico que trabaja en Francia, José Luis Sevillano, es una pasada como el tío lo argumenta, como síntomas directos de exceso de radiación. Sí, y luego te quería preguntar, supongo que estas ondas se transmiten mejor en un medio que en otro, es decir, no da igual que en el vacío me imagino que no se transmitirán, y sin embargo en un medio, una atmósfera con unos ciertos metales conductores tendrá otra transmisión. Con los metales conductores hay todo un tema que con la historia de los chemtrails y los... Ahí vaya. Cuanta más contaminación de metales tengamos en el cuerpo, es muy probable que los campos electromagnéticos también nos afecten más. Eso es lo que están sospechando también ahora varios científicos, ¿no? Sí. También con el tema de las vacunas, como las vacunas también se mete sí o sí algún coadyuvante metálico o aluminio, hidróxido de aluminio, oxalato de aluminio o si no mercurio, pues que pueda ser más vulnerable la persona al tener más metal en el cuerpo. Es un tema aparte y si no quiere no me conteste, pero ¿se sabe el contenido de lo que están expulsando con los chemtrails? Pues hay gente que los ha analizado, bastante aluminio. No controlo mucho ese tema, igual aquí alguien le puede responder a eso. ¿Pero por qué? ¿Alguien quiere jodernos? ¿Eh? Alguien manda aviones y los pilotos miles de pilotos son conscientes de que están echando mierda encima de la gente. ¿Hasta ese punto? ¿Sí? No lo sé. No, es un tema que no controlo y que asusta un poco verlo, y cuando hay fotos de esos cacharros ahí dentro de los aviones hay todo. El aluminio es un buen conductor, ¿no? Sí. Mi sospecha. Yo sé que el oro es el mejor, pero bueno. Gracias. ¿Ya? Habéis hablado de que hay aquí la antena esta. Entonces, hace años, cuando pasó lo de Valladolid, se dijeron que este tipo de antenas que iban a salir de aquí. Ya sé. No se me oía bien, ¿no? Bueno, hablando de las antenas, cuando pasó lo de Valladolid se dijeron que se iban a sacar al extrarradio antenas como la que tenemos aquí de Telefónica. Entonces yo vivo al lado y cada vez están poniendo otro círculo más, y te acabo de oír que he llegado tarde, que hay 15.000, has dicho. Que es, bueno, 15.000 hemos medido en la calle abajo, en un hueco justo entre casas, así, sí. que se ve a la vista. Sí, pues si quieres subes al sexto, que yo la tengo enfrente, y miras. Te decía porque... ¿Ves la antena? La tengo encima. Bueno, si la tienes encima, Sí, está la antena... es posible que estés debajo del efecto. Vamos, que el efecto es así, Sí. paraguas, bueno, pues igual me libro. Sí. Pero digo porque se dijo que se iba a sacar por la cercanía, entonces claro, cada vez hay más placas, el edificio donde está la antena realmente pertenece a Telefónica. Entonces, como se dijo hace tiempo que se iban a sacar el extrarradio, quería saber si eso funciona, se ha parado o... No lo sé, y a nivel tecnológico y de salud habría que discutir mucho sobre eso, de cómo es la mejor solución, porque si sacas al extrarradio igual tienes que emitir de forma más potente, y al que le toque la China igual le va a tocar mayor. Hay técnicos que defienden que la solución no es poner menos antenas, es poner más y mejor posicionadas para tener
mejor disposición de cobertura con valores más bajos. No sé cuál es la solución. Ya, pero legales, ¿no? Me refiero que el ayuntamiento ahí podría tomar parte porque está en un barrio... Pues antes sí, y ahora con la nueva legislación tienen barra libre. Ya, como los ocupas, lo mismo, ¿no? Ya pueden entrar y... Vale, era eso. Listo? Ja, bukatzen dugu? Ez, bakarrikan esan nahi nion berari, gu jaso genula 5G plataforma baten bitartez dokumentazio pila bat, eta udaletxean sartuko degula, eta ez, ahora no voy yo, mira, esta segura. Aigeala, esan nahi erranitikan ere aigeala, esan erranitateetikan udaletxean galdezka, informeak aurkezten, galdezka, y no está de más que quien necesite y crea que tiene que exigir al ayuntamiento que vayamos a echar un vistazo, que sabéis de esto, a dar un poco la lata sobre esto, ¿no? Porque eso de que no está legislado y el ayuntamiento no tiene poderes, yo creo que sí los tiene. Sí los tiene. Y bueno, hoy Sanirun, que también estamos en ello y que lo del 5G lo llevamos detectando ya unos meses y compartiendo fotos, porque hemos visto en Oarso, Txantxillan goien beste badago oso polita, hangoien, Txantxillan atzian, Santa Barbara aldian, eta gero Astigarra galdea junda Santillo mendi ingurun ere bai. Eta nahiko erresak dira bereizteko, ez? Bueno, plaka desberdinak egongo dira, baina... Bai, lenguen antzerako dira, Baina baituzte... Zabalagoako beste batzuk borobilak, lehenakoak ez ditut ikusi baina bai. Tienen como unas placas, ¿no? Como una cosa así... Bai. Nik galdetu nahi nizun, Asier, ikusi ditugu antena batzuk baita ere, oso luzeak, oso gorriak, eta dena dauzkate 4 argi gorri. Zerbait badakizu horren berri? Misterio, ez? En la nave. Ez dakit. Batek esan dago 6G dara, baina ez dakit. Bale. Listo. Eskerrik asko, ja hemen nagonez, aprobetxatuko dugu izteko, Asierri eskerrak emateko kriston lan nahi dezu, eta txalo bero zuretzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei bai, gustura sentitu naiz, hasieran pizkat hola, ertzainekin, bestia, berua. Bai. Baina, eskerrik asko.